vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Están en su gustado programa de todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Comuníquense con nosotros, ustedes ya saben, conocen nuestros datos, nuestra información para tener una interacción y una comunicación más directa. Y aquí estaremos en esta hora para poder tratar un tema también, nuevamente diría Gonzalo Guajardo, por demás importante, por demás interesante y de gran actualidad. Hoy hablaremos de aquello que algunos periodistas o algunos sociólogos, aquellos que están directamente metidos en procesos de información y comunicación, detectan como un fenómeno fundamental para orientar a las sociedades modernas. Se trata de hablar un poco de lo que significa socialmente las naciones pantalla, y veremos de qué se trata eso. Gonzalo Guajardo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sergio Becerril, muy bien, muy bien. Hace rato, antes de entrar a pantalla, en comunicación con nuestros televidentes y radioescuchas, estábamos comentando de las diferencias que hay vivir justamente en el centro del estado de Querétaro, en el municipio más atendido, y en contraste vivir fuera de este municipio con otro tipo de estructuras, y que sin embargo después de tantos años de estar viviendo en el municipio de Querétaro y en el corazón de pues uno se ha acostumbrado a ciertos ejercicios, a ciertas formas de comportamiento, y a la hora de cambiar de ambiente, pues es medio difícil, ¿no? Sí. Y yo creo que eso de alguna forma también nos está sucediendo a todos, porque cada uno de nosotros actúa, dijéramos, en atención a lo que conoce de su propia vida, a las costumbres y estructuras que ha identificado cómodas para sí mismo, y entonces o te destinas para estar permanentemente viviendo así, o andas buscando otras cosas. Y cuando andas buscando esas otras cosas, entonces te da por suponer que lo que sigue va a ser igual a lo que vives. No, tú piensas que el cambio es nomás de escenario, ¿no? Es decir, si hoy te pones una camisa azul, no importa si mañana te pones una camisa roja o una camisa negra o una camisa blanca. No, nomás cambiaste de elementos, pero tu vida la vas a seguir llevando de la misma manera. Y en ese sentido, digo, parecería que todos pensamos que el mundo es un mero escenario, un mero ropaje con el que vamos haciendo presentaciones diferentes, pero sin duda estamos viendo que esta sociedad se está transformando velozmente, y por lo tanto te está exigiendo nuevas conductas, nuevos comportamientos, nuevas actitudes, nuevas disposiciones, pero tú traes tu estructura armada para ver el mundo de la misma manera. Sí. Yo también diría que tendríamos que reconocer que tenemos como personas estructuradas socialmente, culturalmente, tenemos enormes resistencias al cambio. Sin duda también. Y eso es lo que estás diciendo, pero eso podría ser también el síndrome del viejito, Gonzalo Guajardo. Sí. Es decir,
tenemos estructuras arcaicas, antiguas, que nos están tratando de guiar y orientar a las nuevas interacciones sociales, a las nuevas relaciones, a los nuevos vínculos estructurados culturalmente, que nos resistimos y que queremos seguir conservándolos. Y hoy vemos que los jóvenes llevan una velocidad impresionante para poder interactuar, e incluso su lenguaje es mucho más ágil y tienen una enorme vitalidad y una enorme energía para hablar de cosas tan simples y tan concretas que se dejan de pensar tan profundamente y tan de manera compleja como lo hacemos los de otras generaciones pasadas. Yo lo coloco así, solamente así. No nos compliquemos la vida, que de por sí ya está muy complicada. Hablemos de cosas muy sencillas, aunque para ellos son muy sencillas, en ocasiones para nosotros alcanzar el ritmo de su lenguaje y la manera en cómo establecen ciertos símbolos, ciertas nominaciones de las cosas, los hace en verdad muy vivos y muy ágiles, sin complicaciones, y en ocasiones pareciera ser que están tan alienados o tan metidos en esa dinámica que no alcanzan a ver la extensión y la profundidad con la que somos controlados o con la que estamos viviendo, sin detenernos siquiera a pensar qué está pasando, qué está sucediendo. Nuestro mejor amigo es este. Sí, desde luego. Y nuestro... Pero di que es este, porque hay gente que no nos está viendo. Este teléfono celular, sí. Móvil, este móvil es una extensión, es una prótesis, es una extensión de mi cuerpo, es una prótesis cerebral de información, de datos. Yo diría tal vez al revés, Ajá. que ese es el eje, el meollo, y tu cuerpo es la prótesis. Sí. Sí, en el sentido, no en el sentido de que sea algo añadido posteriormente y que puede ser usado a la manera de un instrumento, sino que justamente lo que estaba yo diciendo inicialmente en este programa, nosotros vemos la realidad, la entendemos de acuerdo con estructuras que ya conocíamos, justamente para tener la garantía y la fuerza para seguir actuando de la misma manera. Pero eso es porque asumimos o suponemos que el futuro va a tener la misma estructura, el mismo comportamiento, aunque diferentes elementos, pero la misma estructura que tiene hoy, y por lo tanto que estamos ya preparados para eso. Sin embargo, justamente lo que está señalando Sergio, o así es como yo lo estoy entendiendo, es que nos están adviniendo cosas novedosas, como en el caso de la telefonía celular, u otros aditamentos, otras estrategias que nos están forzando a ver la vida de otra manera o a ajustarnos de otra forma a lo que vivimos, y en ese sentido parecería que efectivamente la vida del ser humano, su estructura corporal misma, se va ajustando a lo nuevo, y por eso digo, seríamos nosotros más bien los subalternos, los subordinados. He visto, por ejemplo, varias imágenes críticas de la realidad, donde ya el ser humano no camina verticalmente, sino inclinado. ¿Por qué? Porque está
viendo permanentemente su celular. En ese sentido, incluso la postura física ya es una postura diferente. Claro, Sí. claro. Yo te mencionaría solamente que sí son importantes las cosas, el objeto, pero el principal instrumento de la cultura es el lenguaje. Las cosas son importantes en el sentido en el momento en el que uno las nomina, las nombra. Y el lenguaje es el que utilizamos nosotros para definirnos como personas, como humanos. Y en ese sentido yo pondero al ser humano que ahora está creando extensiones del ser humano para relacionarse con el ser humano, pero al mismo tiempo abandona al ser humano y pondera a las cosas. Solo como para ponernos de acuerdo, Gonzalo, en el sentido de qué son actualmente las naciones pantalla. Y las naciones pantalla son el predominio de las cosas, del objeto, el objeto pantalla, para podernos relacionar. Vamos a un restaurante, nos citamos para poder platicar, y es curioso que no platicamos entre nosotros, sino platicamos a través del objeto, a través de la pantalla. Estamos en nuestra postura nueva, Sí. con el teléfono, comunicándonos, y con ello está en la mesa el teléfono y dejamos a un lado a la persona para que aparezca la pantalla. Sí, sí. Lo que yo estoy Esa es una tratando- nación pantalla, pero ¿qué significa socialmente este fenómeno, este acto? Lo que estoy tratando de hacer con este inicio de nuestra conversación no es ni desacreditar a las herramientas que hoy tenemos, Sí. porque son herramientas que en su función de herramientas son valiosísimas. Claro, Sí, claro. sino estoy tratando también de identificar que en la mentalidad, en el ánimo del ser humano, se están produciendo también transformaciones que no son transformaciones meramente ocasionales o de nuevas formas de intervención del propio ser humano, sino que está siendo intervenido. Y por eso digo que podríamos hasta pensar que somos prótesis del teléfono, ¿no? Sí, sí, Prótesis de la herramienta, prótesis del instrumento. O sea, ya no... En muchas mentalidades está sucediendo Es eso. más importante el objeto, Sí, cosa. sí. Y esto se da en buena medida también por un fenómeno que estamos advirtiendo y que del cual no nos hemos alcanzado a percatar totalmente. Mientras que el viejo Aristóteles hablaba del hombre como animal racional, etcétera, nosotros nos sentíamos parte del gremio de los animales, junto con los demás animales vivíamos la realidad, ¿no? Y en ese sentido, también siguiendo a Aristóteles, pues asumíamos que somos seres políticos en el sentido de seres sociales, seres integrados, pero resulta que vamos en un proceso caminando a una individuación que va desconfiando cada vez más del otro individuo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, esta sociedad, este ser animal social, miembro de un grupo social, y que era lo que nos daba confianza y nos daba comodidad para movernos en ciertos ambientes, hoy se convierte también en un escenario novedoso, ¿no? Y por eso digo, cada vez estamos siendo más sujetos como individuos separados, estamos siendo más sujetos de lo que
supuestamente se estructura como parte de nuestra realidad. Sin embargo, hay que entender que esa parte de nuestra realidad se articula desde la perspectiva del mercado. Y por lo tanto, es el mercado el que nos ofrece a nosotros satisfactores y uno se abandona al mercado. Parecería que hoy vivimos en función del mercado, no que tenemos un mercado en función del individuo. Veo, por ejemplo, que en Amialco hacen ciertos festivales para presentar productos y qué sé yo, e invitan a la gente a que vaya a comprar. Pues ahora nosotros nos invitamos a nosotros a ir al mercado a conocer el mundo. ¿Sí? Sí. A eso es a lo que me estoy queriendo referir, ¿no? Sí. Bueno, Juan Carlos Blanco, este periodista español, andaluz, tiene un texto y sobre ese texto han hecho distintos comentarios en los diarios y en los distintos medios de información y comunicación. La tiranía de las naciones pantalla. Es un texto nuevo en donde coloca a este fenómeno de las naciones pantalla como un fenómeno inadvertido socialmente, un fenómeno en donde lo tenemos a diario, pero no hablamos sobre él. Dejamos que hable sobre él el contenido y la información de las tecnologías de la información, de las aplicaciones tecnológicas. Es más fácil que conversemos a través de Google, a través de Meta, a través de Facebook, a través de otras plataformas, todas las redes sociales, y sobre esos datos y esa información vamos alimentando, o dirían los clásicos, retroalimentando a esas plataformas para que cada vez tengan más y más control de nuestros datos y de nuestra información íntima, sí, personalísima. Sí. ¿Sí? Sí. Te voy a dar un ejemplo. Es totalmente trivial, pero no me importa porque ejemplifica esto que tú estás señalando. En algún momento me dio la curiosidad por saber cómo funcionan los transformadores solares que reciben energía solar y la convierten en energía eléctrica. Porque eso es una gran cosa para nuestra sociedad, ¿no? Sobre todo sociedades como la mexicana, que tiene mucho sol a lo largo del día, mucho más, por ejemplo, que Inglaterra o que Suecia o esos lugares más cercanos a los polos, sí, donde tienen poca iluminación solar, pero los que estamos más cercanos al Ecuador tenemos mucha iluminación solar. Y qué maravilloso sería para la economía social, para la economía de todo el país, que todo eso lo pudiéramos convertir en energía eléctrica y entonces tuviéramos nuestras casas funcionando adecuadamente con todas las herramientas modernas, ¿no? Que casi todas funcionan justamente por estar conectadas a la energía solar. Entonces se me ocurrió preguntar en el teléfono celular a una compañía qué productos de transformación de energía solar en energía eléctrica tenían. Bueno, a partir de ese momento me han llegado, sin mentir, más de 200 empresas. No programas de la empresa a la que yo le pregunté, sino empresas que me están diciendo cómo instalar ese servicio en mi casa, sí, y qué ventajas tengo yo y cómo me pueden hacer el trabajo de una manera veloz.
Yo digo, qué interesante. O sea, yo no les hablé a ellos. Sí. Pero esto que estoy diciendo, que el mercado es el sujeto principal y nosotros como sujetos sociales seríamos los que se benefician o son perjudicados por esa herramienta que le llamamos mercado, resulta que ahora estamos controlados por el mercado. Sí. Sí. Pues qué bien, ¿no? Pues maravilloso, maravilloso. ¿Para qué quejarnos, no? Sí. Mejor flojitos y cooperando para participar de esas formas de difundir tus necesidades y de que puedan ser atendidas y que juntos construyamos un algoritmo que satisfaga precisamente tus necesidades. Esa es la ventaja de esta tecnología. La cuestión es que cada vez nos estamos despersonalizando o estamos haciendo lo privado, lo íntimo, lo estamos haciendo público. Y lo público lo vamos incorporando y nos despersonaliza al mismo tiempo porque ya no sabemos a qué estímulo, a qué contenido, a qué dato, a qué información atendemos. Fíjate que yo ando buscando una bocina, Ajá. y me pidieron una bocina de determinadas características. Ninguna otra bocina más que esa bocina, porque tiene que ser compatible con otras bocinas que ya tienes. Entonces, me piden esa bocina. Entonces, busco en Mercado Libre, busco en Amazon, y sí, efectivamente me dicen, aquí está esta bocina, pero esta bocina tiene ya estas características, pues nos cuesta trabajo conseguirla. La producción que teníamos sobre esta bocina ya pasó, ya se terminó, pero si le interesa esta bocina, vamos a tratar de ubicarla, a ver en qué país, en qué lote comercial se encuentra, pero se podría tardar un tiempo. Y entonces, a partir de ahí, soy bombardeado, como tú lo eres, bombardeado con información y con datos de bocinas que pueden sustituir fácilmente a las bocinas anteriores y cuánto precio tienen y todas las ventajas que tienen. Total, que voy a sustituir una bocina por otra bocina en el mercado, y en ese mercado me va a dar lo que yo necesito, pero a un costo que ellos me exigen o que ellos me piden. Y en el tiempo en el que ellos lo establezcan. No hay control nosotros sobre el mercado, y efectivamente lo que tú dices es verdad. El mercado ahora está controlando lo que nosotros necesitamos y de ahí está generando un algoritmo de datos, de información, que siempre va a seguir el mismo proceso para cubrir nuestras expectativas y nuestras necesidades. Y eso es sobre un objeto, ¿eh? Sí, Ahora sí. imagínate sobre cuestiones personales, íntimas. Si tú necesitas, por ejemplo, un coach, el coaching lo tendrás en el momento en que tú quieras a través de un programa o de una aplicación de coaching. Es decir, aquel que te está asesorando lo que tú debes de hacer, debes de decir, debes de comprar, debes de crear, debes de producir. Le estás dando datos al procesador para que el procesador responda a lo que tú quieres, a lo que tú necesitas. Sí, pero no solo le estás dando datos para que el procesador organice, identifique y organice lo que tú estás requiriendo en estos momentos, sino que te están pidiendo tus datos personales, tu edad, tu género, dónde vives, a qué te dedicas, etcétera. Te están pidiendo un montón de cosas y entonces tienen un perfecto
retrato de ti. Exactamente. De tus intereses, de tus necesidades, Sí, de sí. tus posibilidades económicas, de tus requerimientos Bien. sociales, etcétera. Esta pantalla Sí. está apagada, aparentemente apagada. Pero di qué pantalla es. Es una pantalla de un celular, Ajá. un móvil. Esta pantalla está apagada, pero yo solamente le voy a mostrar mis datos aquí y Sí. ya apareció. Sí. Ya apareció. Ya aparece todas las aplicaciones que yo necesito o que yo he estado utilizando. Porque esta pantalla tiene mis datos Ajá. íntimos, personalísimos, Totalmente. biométricos. Sí. Y los tiene en mi huella digital. Sí. Con mi huella digital. Ajá. ¡Ah, qué magnífico! ¿No? Sí. Qué ahorro de energía. Claro, claro. Ya no voy al mercado. Ya me llevan las cosas que yo necesito del mercado. Pero entonces estoy viendo que cada vez más nuestra sociedad se articula, se estructura con base en dos ámbitos, no necesariamente opuestos, pero sí diferentes. Uno es el ámbito reservado para las actividades gubernamentales. Es decir, que tú te registras, es decir, que tú recibes una formación académica determinada y necesitas sacar tu diploma, o que en tu calle hay un desperfecto grave y quieres hablarle a la presidencia municipal, cosas así, o sea, funciones gubernamentales. Y el otro es el de la economía privada, del cual no tenemos dominio, no se muestra ante nosotros más que a través de sus efectos, como en este caso que estamos comentando, el del mercado. Uh-huh. El mercado te ofrece lo que supuestamente tú necesitas. Sí. Y entonces habría que preguntarnos si más bien necesitas lo que ahora te está ofreciendo el mercado. ¿Sí? Ya no lo necesitas. No lo necesitas por ti como urgencia personal, sino porque el mercado te hace advertir esa necesidad para ti. Te crea una nueva necesidad. Ajá. Es decir, y en ese sentido... conserva la necesidad, pero ahora desde este otro producto. Sí. Satisfácela. Sí. Y en ese sentido, la expansión de los estados pantalla está articulado con lo que estamos diciendo. Es decir, el estado pantalla permanece, dijéramos en su exterioridad, como un estado nacional. Pero en realidad quien está ejerciendo el dominio son los capitales privados que se han apoderado precisamente de los medios masivos, que se han apoderado de los instrumentos de control económico, que se han apoderado incluso de las escuelas. Está en riesgo nuestra democracia desde esa perspectiva. Sin duda, sin duda. Nuestra soberanía desde esa perspectiva. Ajá. Es decir, ¿cómo podríamos aceptar que una persona como Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos y sea el presidente del país más poderoso del mundo? Y él estaba ya condenado jurídicamente, penalmente. Y políticamente, sí, socialmente, sí. y por los medios de comunicación. Sí, ¿cómo es posible que gane? Y Elon Musk lo que hace es a través de su plataforma tecnológica X mandar información, datos, para inclinar la balanza en la votación para Donald Trump. Sí. La nación pantalla, tú dices estado pantalla, y yo diría todavía no es estado porque no es elegido. No, es estado pantalla porque la pantalla es el estado. Sí, la pantalla es el estado. O sea, estamos en el estado, en el estado de Querétaro, que pertenece al Estado Nacional Mexicano. Pero eso es una pantalla. Oye, pero entonces me estás diciendo que ya el Batán va a estar autorizado. Bajo esta perspectiva, ya está definido por No, ya está decidido por algunos. Si finalmente la sociedad lo aguanta, lo veremos al regreso de este corte. Bueno, ¿sí? Vamos y regresamos con esto.
Bueno, pues estamos en un encuentro, Sergio y un servidor, Gonzalo, estamos en un encuentro en el que estamos jugando un poquito esgrima como para ir identificando dónde carambas estamos, porque como dije hace rato, el mercado parece estarnos regulando y ha separado el mercado, la función gubernamental, y tenemos allí al presidente del país, al gobernador, el presidente municipal o al delegado, a quienes les podemos pedir cuenta acerca de ciertos actos que se han hecho en nuestro entorno y que nos gustan o nos afectan negativamente. Entonces tenemos a quien acudir, pero por otro lado se está formando cada vez de manera más poderosa, porque va alcanzando escala planetaria, el dominio mercantil de la realidad. Y en ese sentido tendríamos que preguntarnos si efectivamente, como han dicho algunos, la respuesta está necesariamente en la pantalla. ¿Sí? Pues parece que sí. Sí. Aunque sea una respuesta parcial, pero es una respuesta que te interesa y forma parte de tus datos. Aquellos datos que andas buscando, aquellos datos que necesitas y aquellos datos que te resuelven, si no totalmente, sí parcialmente, un problema. Mantienes la información. Sí. Y al mismo tiempo tú le dices al procesador lo que estás de acuerdo y lo que no estás de acuerdo con la información que te dan o con el producto que te ofrecen. Lo cual nuevamente parece que tú tienes la delantera, porque tú eres quien pide cuentas, tú eres quien reclama, tú eres quien niega, tú eres quien a final de cuentas parece que decides. Sí. Pero en realidad tú decides, tú pides cuentas, etcétera, conforme justamente la pantalla te configuró. Sí. Antes de que tú le preguntaras, te configuró de cierta manera para que sepas qué necesitas, por qué lo necesitas, para qué lo necesitas, cómo te satisface y qué puedes recibir a cambio de esa satisfacción que buscas. El paradigma cognitivo en psicología, la analogía mente-procesador, da lugar a que tú percibas como real siempre la representación creada desde fuera, creyendo que tú la has producido desde dentro. En esta analogía mente-procesador, mente-computadora, lo que sucede es que hay una definición de procedimiento, de procedimental, en donde se crea una memoria, es decir, las representaciones mentales que guían tu comportamiento. Y son representaciones mentales creadas aparentemente, fíjate la mentira, aparentemente por ti, Ajá. pero no son creadas. Fueron sembradas. Fueron sembradas en mí. Fueron generadas, producidas. Desde afuera, desde otro tipo de intereses. Aquel estímulo condicionado, creado por Pavlov, ahora es un estímulo incondicionado, creada por la analogía, por la representatividad que existe entre la mente humana y el procesador. Y entonces ahí
vete a la aporía, ¿quién fue primero? ¿La mente o el procesador? ¿El huevo o la gallina? Y ahí te puedes quedar un buen rato, ¿eh? Claro. Un buen rato. Yo tengo aquí algunas notas, Gonzalo, que quiero compartir contigo. Sí, por favor. Sobre lo que podría implicar estos nuevos y modernos, si así lo podemos llamar, nuevos y modernos procesadores de datos e información. Estos nuevos y diferentes formas de comunicación y de relaciones, de interacción social, de relación interpersonal, pero también de relaciones intrapersonales. La primera es, entonces, las naciones pantallas tienen más poder, las naciones pantalla, y tú les llamas Estado pantalla, tienen más poder que los mismos estados gobierno, o son creados, y fíjate, porque son creados particularmente. Es decir, Google tiene un propietario. Claro. Meta tiene un propietario. Claro. Son privados. Sí. Y entonces se sostiene que tienen más poder de influir en otros que el propio Estado-gobierno, que el propio Estado, que es el establishment, la estructura social, económica, política, para establecer vínculos y relaciones de orden social. ¿Cómo ves? ¿Tendrán más poder? Yo creo que... No me digas que yo creo, yo pienso, yo siento. Sí. Dime datos e información. ¿Tú sabes cuántos aparatos móviles existen? ¿Cuántas pantallas existen? Ni la menor idea. Ni la menor idea tengo. Así como para responder cuántos hay, pero no tengo idea. No, pues, o cuánto es la producción diaria de las diferentes empresas, tampoco lo sé. México como país tiene más del 40% ya de acceso a información vía Internet. Ese es el acceso, pero tú me preguntaste cuántos Sí. aparatos hay. Y entonces, no tengo la menor idea. De 130 millones de mexicanos, de usuarios Sí, potenciales. potenciales, tenemos que hay casi el 60% que tienen acceso a una pantalla. Y si no, bueno, hay gobiernos, partidos políticos que hacen promoción para que tengas acceso a un móvil o a una computadora de manera gratuita. Bueno, eso es lo que dicen, ¿verdad? Que Sí, es gratuito. Claro. Entonces, hay datos que te pueden decir qué países tienen redes sociales y qué tipo de consumo están teniendo de esas redes sociales, qué aplicaciones son las más importantes. Y ahorita ya te mencioné dos: Google, Meta, X, TikTok, Amazon, tienen, Microsoft. Sí. tienen el número uno, son los que más despuntan en el terreno de las aplicaciones y de las plataformas tecnológicas. Solo en Occidente. Solo en Occidente. Aparte está Oriente. Esas son las naciones pantalla, ¿te das cuenta? Sí. Pero entonces, quien está teniendo el poder, Sí. el poder de dirigir a la población, son justamente estos sistemas: Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, X, son los que están teniendo el poder, pero están hablando a través del gobernante. Sí. Están hablando a través del gobernante. Entonces tú piensas que estás desarrollando una articulación política, una articulación social, una articulación pública con los demás, pero en realidad estás siendo, antes se decía, estás siendo manipulado, ¿sí? O sea,
se te ha introyectado de tal manera la fuerza de estas compañías, la importancia de que te mantengas al día informado, que entonces lo que tú estás conversando, lo que tú estás interactuando con los demás y sobre todo la conciencia que tienes tú de ti mismo, parecería ser que es producto de tu propia de tu propio trabajo de identidad, y no, resulta que es resultado de que estás controlado por sistemas como los que acabamos de mencionar, que te dicen que te conviene tener esto, que te conviene tener aquello, que debes vestirte de esta forma, que debes peinarte de esta otra forma, ¿sí? Que aquí puedes hacer compras, que de esto puedes comer y entonces vas a estar más sano, etcétera, etcétera. Todo te lo están controlando. Bueno, naciones pantalla. Exacto. Poder concentrado. Exacto. Atento contra la democracia, contra la soberanía, contra la libertad. Incluso con la libertad de expresión, mi querido Gonzalo. Sí. Punto número 2. Las naciones pantalla producen una pérdida de la privacidad e intimidad. Ya hace rato quise señalar cómo la privacidad y la identidad son también de alguna forma conceptos construidos ad hoc, conceptos construidos para, dijéramos, legitimar tu búsqueda, la privacidad. ¿Por qué? ¿Cuál privacidad? Eres animal. Y sí, y cuando digo ¿Sigues eres con animal, Aristóteles, Gonzalo? Sigo con Aristóteles, desde luego, desde luego. Eres animal, pero eres animal y esto significa tienes un común denominador con los demás animales. Sí. Pero además tú construiste, no tú como individuo, pero sí tú como sucedáneo o continuador de este grupo animal, construiste una sociedad que te permite contar con los demás, apoyarte en los demás, ver en los demás a tu semejante, al que es como tú y que por lo tanto puede reaccionar de la misma manera como tú. Pero cuando ese otro está controlado por el aparatito, entonces cuando yo creo que estoy oyendo al otro, estoy oyendo al aparato que me está hablando a través de él. Sí. Y desde luego, estas críticas que yo estoy haciendo, ¿de dónde las saqué? También del aparato. Sí. Que eso me da la imagen de mí mismo, de que yo sí soy libre, que yo sí me he podido separar de la influencia negativa de los aparatos, ahí está la del clave. sistema. Ahí está la clave. Sí. Sentirse libre individualmente con el poder de elegir, con el poder de decidir. Ajá. Cuando está siendo sobredeterminado estructuralmente con la representación que tienes de las cosas, de los objetos, Claro. pero también el lenguaje. Sí. El lenguaje se convierte entonces en la herramienta y en el instrumento fundamental de la cultura. Y en tu estructura mental, que te lleva a pensar de esta manera mediante el lenguaje, pero también en tu estructura emocional, que entonces reaccionas afectivamente suponiendo tales y cuales condiciones previas, pero que están dictadas desde afuera nuevamente. Pero además de señalar, dijéramos, esta estrategia de que tú introyectes una voz nueva que te dicta
los mejores acontecimientos del mundo y que te da la sensación de decidir libremente qué es lo que más te conviene. Digo, más allá de eso, tendríamos que ver desde dónde se está controlando, desde dónde. Y lo que yo estoy diciendo es desde instancias particulares. Sí. Son las dependencias particulares. Es decir, Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, X, no son compañías, son intereses específicos, de grupos específicos que van controlando precisamente tus formas de pensamiento, tus sentimientos y tus decisiones comportamentales. ¡Ay, materialismo delicioso! Sí, claro, Materialismo delicioso. claro. Oh, consumir, Sí, producir, sí, generar riqueza, dinero. Son las naciones pantalla el fentanilo de la sociedad. ¿Cómo ves el fentanilo de la sociedad? Horas y horas en la pantalla. Cada vez más horas y horas, por lo menos 4 horas. Oye, TikTok te da chispazos interesantes en un minuto. y a menos. Y a menos, además. Sí. Sí, llenos de colorido, de imágenes, de efectos especiales. Te dan mucha información, muchos datos. Horas y horas de consumo. Por eso decía yo que la nueva imagen del ser humano no es la persona erguida, sino la persona encorvada. ¿Por qué? Porque está revisando su teléfono. Sí. Esa es la nueva imagen. Bueno, le estás dando más atención a tu laptop que a mí. Me molesta. Sí. Y eso no lo ponemos en juego, no lo ponemos sobre la mesa. Le estás dando más importancia a tu iPhone, a tu iPad, a tu, ¿cómo se le llama ahora a estos nuevos aparatos? Les das más importancia que a mi presencia. Ajá. Estamos sentados en la mesa, pero no conversamos. Así es. Está el teléfono mediando nuestra relación. Sí. 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 Nuestra conversación gira en torno a un tema de pantalla. Por eso decía yo que el rescate del individuo hay que ver qué significa realmente. El individuo ese que está encerrado en sí mismo, ¿cómo es posible que pensemos que eso es lo que más nos conviene? Ay, qué bueno que lees el periódico, ¿eh? Leer. Y acá está ver, confortarte con lo que ves, no con lo que puedes imaginar, crear, producir. Apaga la pantalla y enciende un libro, decía Mafalda. Pues no, tendríamos que hacer algo nuevamente, escucharnos, atendernos, comunicarnos directamente, crear las condiciones mínimas o necesarias para poder definirnos como personas en nuestros propósitos. Tú hace rato mencionabas las emociones, los afectos, Gonzalo, me parecen fundamentales. Si le seguimos un poco el rastro a la historia y la filosofía, nos presenta precisamente en el empirismo la importancia de las intuiciones, de las impresiones, de las sensaciones, de la intensificación de las sensaciones para llegar a la percepción, de la reflexión sobre la percepción para llegar a la conciencia, a la comprensión. Y ahora nos estamos saltando todos esos procesos para solamente atender la determinación que se ha tomado, es decir, de antemano hay información, hay procesos de pensamiento creados por particulares que han diseñado muy bien las cosas para poder guiar y orientar nuestro comportamiento. Eso genera dinero. Sí, pero además yo quiero señalar otra
ventaja más de lo que tú dijiste gráficamente, leer, la importancia de leer. Ajá. Cuando lees... Hay políticos que no leen ni en defensa propia. Sí, así es. Que su ignorancia, hablan con faltas de ortografía. Así es. Pero cuando tú lees, tú dices, a ver, ya está hablando de este tema el autor, la autora, ya está hablando de este tema. ¿Por qué llegó aquí? Y te regresas y vuelves a leer y subrayas y haces líneas que Tienes conectan. distintos niveles de lectura. Sí. Y dices, no se me había ocurrido interpretar de esta manera lo que está diciendo el autor, pero hasta que me cuestionaron por acá. Y en ese sentido vas a otra lectura. Entonces regresas, pero con nuestra conversación eso se va en el aire. Muy bien, la pantalla, las naciones pantalla, producen un rompimiento con los medios de comunicación clásicos. Esto que estamos diciendo, ¿estamos en pantalla, Gonzalo? Conozco varios, te puedo mencionar, que están conversando, aparentemente conversando, están presentes, pero no se escuchan, no conversan, no dialogan, no hay interlocución. Y en estos momentos varios tienen sintonizado nuestro programa, ¿sí?, y no nos han oído. Sí. Porque han estado viendo su teléfono. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Pero ya estamos en el teléfono también, Gonzalo. Sí. Es que denle like al teléfono. Sí, pero ya tenemos que irnos y nos vemos dentro de 8 días. Vamos a regresar dentro de 8 días para continuar con nuestros temas de Tetras. La pantalla produce dinero, además. También, muy importante. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias por todo. Adiós. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.